¿Tienes el teléfono contigo? No, ¿por qué? Mira los emails acá, Luis ha respondido. Luis, ¿qué buenas noticias o malas? Ves tú, yo ya lo he visto. Este es un golpe. Yo creo que nunca, pero nunca hubiéramos querido hacer este vídeo que estamos por hacer. Tenemos que salir porque el golpe es bastante duro. Entonces estar encerrados en una casa, la verdad que no nos sentimos claustrofóbicos. Necesitamos salir, necesitamos aire para que los pensamientos van en otro lado, porque si no nos volvemos locos. Nos venimos en esta calle emblemática de esta ciudad, quizás lo vas a reconocer, para contarte cómo están las cosas. Si puedes adivinarlo, pues aquí ya van algunas imágenes de esta ciudad, porque es una ciudad bastante famosa, donde hay muchos turistas, como pueden ver, hay muchos nómadas. Bueno, nosotros ahora quizás tengo una sonrisita, pero de verdad la noticia de esta mañana ha sido un golpe bastante duro para nosotros, para la travesía que estamos haciendo. Esta noticia la hemos esperado como 2 meses. Estamos parados aquí en esta ciudad. 2 meses, hasta hemos engordado. Porque al final cuando uno se para, pues no hace actividad física, no va en bicicleta y come el doble. También como estábamos acostumbrados, pero claro, sin actividad física, pues nada. Y la verdad que estamos, aunque es una ciudad, una de las más bellas del país de donde estamos, pero bueno, nos ha mamado un poco. Estamos un poco cansados porque no estaba previsto todo este tiempo pasando en la ciudad. Nosotros saben que nos gusta mucho viajar y avanzar con la bici, conocer culturas, pero... Y más que nada vemos que puedes estar en cualquier lugar y todo bien, pero si estás acá con la cabeza estrellada de problemas, pues como que ya no disfrutas nada, ¿no? Acá estamos como visitando y demás, pero tenemos este problema, como dijo Manuel, llevamos mucho tiempo esperando el desenlace de esta historia, con las esperanzas que están ahí como en 50-50 y ahora pues toca tomar decisiones y ver qué hacer pues en base a lo que acabamos de saber esta mañana. Y la verdad, yo ante todo quiero pedir disculpas a todos ustedes porque... A ver, me siento por acá. Ya mejor. ¿Dónde? Ahí. Le quiero pedir disculpas porque yo sé qué significa ver a 2 personas extranjeras pasar en tu país. Yo nada más veo vídeos de cicloviajeros o chicos que viajan en van, en moto, que pasan por Italia. Yo soy el primero a querer ver cómo reacciona la gente, si les hacen acampar, cómo les tratan, si les hacen acampar en su jardín, si le ofrecen el café, qué le parece la ciudad en sí. Soy el primero curioso y la verdad, bueno, ahora lo podemos decir, quizás del título... No solo esto, sino que pues bueno, ya llevamos un tiempo, ¿no? Compartiendo esa travesía acá y realmente eso que compartimos, ok, es nuestro trabajo, se ha convertido en nuestro trabajo, pero realmente son recuerdos que tenemos allá como grabado, son encuentros, las personas que conocimos en el camino, buenos momentos, malos momentos, está todo, ¿no? Y de hecho pues han pasado muchas cosas, buenas y no tan buenas. Y ahora pues acabamos de aprender que todo esto pues se fue, ya no está, no hay ninguna esperanza más de recuperarlo porque hemos estado intentando absolutamente todo. Yo creo que no nos podemos quedar con las dudas ya de intentar algo más porque lo llevamos en un primer sitio, el disco duro, y hemos estado 1 mes y medio a esperar de ellos, que no nos dijeron nada, nos tuvieron allá en la espera. Fue una malísima experiencia. De hecho, si a alguien le pasa este tipo de problema en esta ciudad, pues contáctenos para que no vayan con ellos porque fue una experiencia horrible. Y bueno, menos mal que en ese tiempo al menos
aprovechamos para conocer más lugares, ¿no? de este país. Entonces sí van a salir como unos videos bien bonitos porque hicimos algo especial, algo muy diferente que no quiero desvelar, que van a ir a ver en los próximos videos. Pero bueno, total que no, con la primera empresa que tuvo el disco duro en las manos no hemos concluido nada, nos han tenido a la espera más de 1 mes y medio sin decirnos nada. Y hablando con otros youtubers, con otros chicos que nos dijeron que les pasaron un problema similar y conocieron una persona en Panamá, un ingeniero así en su casa que consiguió recuperar el suyo, pues venimos acá a recuperar nuestro disco duro con todas las prisas, lo mandamos en DHL así por paquete a esa persona en Panamá con quien hemos estado hablando muchísimo por teléfono y nos inspiró mucha confianza. Y sabemos que él lo intentó todo, nos mandó fotos, bueno, que podemos compartir para que vean un poco cómo está la situación, y ahí recibimos este correo hoy diciendo de que ya no había ninguna manera posible de recuperar ese disco duro. Bueno, lo que se ha perdido seguro, pero seguro, es a partir del volcán de Guatemala, que fuimos a Catenango y al volcán del Fuego, a Antigua. Ahora me estoy acordando y me da una rabia, porque además este recorrido ha sido el recorrido donde más interacción ha habido con las personas y además con seguidores que nos siguen en el canal. Nos encanta a nosotros hablar con la gente, conversar, saber más de su día a día, y había mucho en estos vídeos. Bueno, desde a partir del volcán de Guatemala, amigos, hasta antes del tapón de Darién, que sí. Este sí lo tenemos por medias, no tenemos todo. Más o menos hemos visto ahora que lo que es de cómo cruzamos el tapón de Darién, es decir, entre Panamá y Colombia, eso sí lo tenemos, entonces eso lo vamos a poder subir. Y también probablemente el primer video de la llegada a Colombia, entonces eso ya os da pistas de por dónde nos encontramos ahora. Eso sí lo vamos a poder recuperar. Caminamos un poco porque no sé si hay mosquitos o algo. Vamos como por acá. Y bueno, como pueden ver acá es bastante verde, es bonito. El clima está bien, eso al menos sube un poco el ánimo. Y entonces eso lo vamos a poder recuperar, pero lo que es desde el volcán de Guatemala, el volcán de Acatenango, el volcán del Fuego, de ahí hasta el tapón de Darién, todo esto está perdido. Cuando digo perdido significa que porque grabamos con varias cámaras y todas estas estaban en el disco duro. Lo único que sí tenemos, a lo mejor que tenemos que ver bien, es en el teléfono pues algunas fotos, algunas tomas así que yo hago para las historias que subimos en Instagram. Estábamos pensando justamente si con esto, con esas tomas que tenemos, si les gustaría que hagamos como un poco un resumen, que les vayamos contando un poco por dónde hemos pasado desde el volcán de Guatemala hasta el tapón de Darién. ¿Quieres sentarte por acá? Queremos saber si les gustaría como que hagamos un video pues explicando un poco los puntos fuertes de este viaje, ¿no? Que nos ha ido pasando, que lo bueno, lo malo, porque sí han pasado muchas cosas. ¿Dónde? No sé, si les gustaría que se lo racontemos como así, haciendo algún mapa para que les mostremos por dónde hemos pasado, junto con las pocas imágenes que tenemos del teléfono, ¿no? Porque solo eso tenemos. Digamos que eso se nos pasó por la mente ahora de a lo mejor poder hacer un video resumen explicando nosotros cómo lo hemos vivido, cómo nos han tratado, qué hemos comido, qué hemos hecho, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, como un poco... Sí, porque al final los vídeos ya no están. Entonces sí, ya esto tenemos que ponernos en paz con el hecho que ya no están los vídeos. Entonces, pero hay una historia que os podemos contar y os podemos y después solo queda su imaginación, solo queda la imaginación de haceros unas imágenes en su cabeza. Un poco para resumir todo lo que hemos vivido, que ha sido bueno, muy bueno, muchas interacciones con la gente y también malo. Lo vivido pues no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Nosotros obviamente que nos acordamos de cada persona, de cada lugar, de cada cosa, pero el compartirlo y demás sí ya no es algo que podamos hacer.
Y entonces pues queríamos también tener vuestra opinión de si os apetece que hagamos este tipo de video como resumiendo, mostrando, haciendo un mapa, ¿no? Claramente sería un mapa para Por un mostrar. mapa y contar un poco lo que hemos ido haciendo, lo que hemos ido viendo y las personas que hemos encontrado, que algunos vídeos sí los tenemos para ponerlos, muy poco, queda un 1% de todo lo que hemos vivido. Nosotros pensar que grabamos cada día y perder todo esto duele, la verdad no me creía que dolía tanto. Yo hacía el pizzero hasta el día de ayer y ahora mismo nos hemos puesto en YouTube para tener recuerdos ante que nada nosotros, para volverlos a ver algún día. Pero se ha vuelto en un trabajo porque veo que en todo caso como interesa a nosotros, interesa también a muchas personas y nos duele y os pedimos pues disculpas. No, Literalmente. y está haciendo también un golpe duro. Bueno, yo por ejemplo tengo que confesar que en ese recorrido por Centroamérica tuve un bajón muy grande. Para ser honesta, hasta pensé en renunciar, ¿no? Bueno, yo ya si estoy acá es que he seguido adelante, pero sí tuve un momento muy difícil que también, bueno, quizás lo podría explicar en ese video resumen que hagamos. Y ahora pues está haciendo otro golpe, pues sobre todo también para ti, que es Manuel que edita los videos sobre todo. Y nada, nos sentimos pues como imbéciles y es un tramo de nuestra historia acá que falta, que no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, lo vivido se quedó allá, no lo podemos repetir. No es que sea solo como, es un video, no, son momentos que no podemos repetir. Y también pone un poco como en duda lo que estamos haciendo, ¿no? Que sí, el viaje lo queremos terminar y tal, pero también hay que entender que se convierte en un trabajo, porque vivir así también tiene sus gastos y ahora pues es una falta enorme. Son muchos esfuerzos porque hay que entender que en la bici no todo es fácil, hay momentos que no tenemos ganas, pero sí le encontramos la fuerza y recordamos todos esos momentos que estábamos allá diciendo, ay no, que hace demasiado calor, que estamos cansados, que tenemos hambre, que no sé qué, dejamos. Y esforzarnos, decir, dale, que sí, que lo agradeceremos de haberlo hecho, seremos felices de verlo. Y pensar en todos esos momentos que ya no están, pues es como, ¿con qué ganas seguimos? ¿Desde dónde arrancamos? ¿Con qué plan? Son muchas dudas. Que puede comprometer el viaje. Yo espero que no, porque ahora mismo nos damos un tiempo, ¿no? Estamos cargados, es ¿no? Muy fresco. Pues cargámonos, porque si no, agarramos un avión y nos vamos. Entonces nos cargamos diciendo, no pasa nada, hay todo que recurrir aún, pero puede ser que durante el viaje nos viene un bajón por lo difícil que es, porque viajar en bicicleta es difícil, es duro, pero grabar a la vez, porque uno detrás de un vídeo, quizás yo tampoco me daba cuenta que detrás de un vídeo había muchísimo trabajo, y ahora que lo he perdido, ahora que lo hemos perdido, me doy cuenta que he trabajado para nada. No, y no es un video, son muchos. Y como ustedes saben, pues nosotros grabamos y nos damos un tiempo para editar los vídeos, no es en tiempo real. Hay un tiempo y ahora mismo pues este stock que habíamos creado de vídeos, pues no hay más, ¿no? Y tenemos que correr como para avanzar ante todo, para estar grabando, para editar, pues para poder seguir como subiendo, ¿no? Eso pues es lo que vamos a ver ahora, pero sí, queríamos contárselos así con toda la transparencia de la mala noticia que nos acaba de llegar. También de verdad como consejo, si alguien va a estar acá en Colombia y en esa ciudad que supongo que habréis reconocido por ahora, de verdad contactarnos, porque esa empresa, pues no quiero hacer difamación, ¿no? Sí. Que se llama, pero de verdad yo le voy a poner todas las malas reseñas que se pueda, porque nos han hecho vivir un infierno, literalmente un infierno durante 1 mes y medio. Cosa que después el ingeniero que le hemos traído en Panamá es el que nos asesoraba. Y sí, nosotros comunicábamos con la empresa que estamos aquí. Es decir, hemos pagado a una empresa que no nos daba explicaciones, y una persona con quien hablábamos por WhatsApp nos estaba asesorando, contestando llamadas, todo lo que necesitábamos saber, y es a él al final que le entregamos el disco duro. Y en que se tardó 2 días así de fin de semana
en decirnos, mira chicos, eso es irrecuperable por esto, con por eso. Pruebas, con fotos. Y además nos queda la duda de si realmente se jodió definitivamente ahí en nuestras manos, así por uso y por tiempo, o si es el hecho de haberle traído a esa malísima empresa acá, que ellos hicieron pues cagadas, porque al final un disco duro es muy delicado y cuanto menos manos lo tocan mejor. Y estando un mes y medio con esa mala gente, pues tampoco sabemos qué pasó, qué hicieron, y puede ser que ellos fueron los que terminaron de joderla. No lo sabemos y nunca lo sabremos, tampoco quiero hacer acusaciones sin saber. Pero bueno, es también un consejo que si a alguien de ustedes tienen recuerdos en un disco duro y les pase algo, no busquen de intentar algo de arreglar así en casa con programas o demás, porque cada vez que lo conectan se arriesgan a dañarlo más. Si es un problema así físico dentro del disco, no hablo, porque hay otros tipos de problemas. Y de verdad, no duden en preguntarnos, le recomendamos a esa persona, se llama Luis, está ahí en Panamá. ¿Y qué más? En estos días pues hemos aprendido muchísimo con los discos duros. Pero tarde. Y sabemos, tarde. Y sabemos también que una intervención de este tipo nos ha costado bastante dinero, nosotros no lo sabíamos. Es una pieza de plástico. Queremos ser transparentes, una pieza así, un disco duro de 5 terabytes que era el nuestro, para que se hagan una idea de la cantidad de videos que estaban ahí y fotos también. Una reparación así puede llegar como a $1,300 para que vean. De las piezas. Exacto. Si se tienen que cambiar. Es una locura. Así que bueno, para que aprendan de nuestros errores como lo estamos haciendo. Sí, paseamos un poco para que vean, porque obviamente va a salir un video de esta ciudad. Y pues tampoco, porque estaba todo ahí también. Sí, estaba también ahí una gran parte. Hemos ido a ver el cementerio de aquí, que es muy famoso, muy emblemático de esta ciudad. Hemos ido a ver el mercado y hemos grabado ahí, sí. Muy contentos de hacernos probar las señoras ahí todas las cositas. Pues muchos recuerdos. Y nos perdonarán, pero no tenemos ganas de repetir. Tenemos acá una rabia, no tenemos ganas. Ahora nos queremos ir, queremos retomar el camino y a ver si antes para cambiar. Si pedaleando se nos quitan las penas, ¿no? Sí, tanto nos puede quitar las penas y tanto podemos decir ya está, dejamos todo, porque la verdad el bajón es bastante fuerte. Que el esfuerzo que hay detrás de los vídeos es inmane. Pues nosotros nos encanta compartir, les compartimos un poco de la ciudad de donde estamos, porque ya habíamos hecho un vídeo aquí, como les comento, pero pues también este vídeo ya no hay más. Y esta zona realmente es como la zona así bien turística, ¿no? Digamos, de esta ciudad. No es un barrio residencial donde la gente vive, pero sí tiene su encanto. A mí me encanta sobre todo este tema de la vegetación, ¿no? Bien verde, es muy bonito. Y como pueden ver, en esta calle peatonal pues hay muchos restaurantes, ¿no? Derecha, izquierda, es como todo así, cafecitos. Pero bueno, al menos sí queremos decirles que en ese tiempo de acá hemos ido en otra ciudad. ¿Puedo decir cuál? Sí. Hemos ido en Bogotá. De hecho, un saludo a José Luis, que nos recibió ahí en su hotel. Y hicimos algo muy diferente, muy especial, que también estamos ilusionados de compartir. Pero ahora en claro, lo que va a poder salir de próximo video es el video Bueno, pero el cruce del Darién sí lo tenemos, en parte. Ok, si el video se ve un poco diferente y demás, es porque el cruce del Darien Gap lo tenemos. Sí, también. Porque se estropeó el micrófono de esta cámara que estoy grabando ahorita. Entonces monté el micrófono en otra cámara, otro micrófono que tenía, y estos datos, estos vídeos sí los salvé en otro disco duro que tenemos. Entonces, por el micrófono que se estropeó, estos vídeos, aunque sean poquitos, me imagino yo que puedo sacar un vídeo interesante. Pues después tampoco vale la pena hacer unos vídeos tanto por hacer. Ustedes tienen que tener interés en divertir, en pasar un buen rato viendo los vídeos. Entonces por eso mismo lo estamos contando así, hacernos saber si les interesa el video resumen, para que os contamos un poco más lo que hemos vivido en estos vídeos que no tenemos. Y bueno, esta es una calle aquí en Medellín que ahorita la veis toda bonita, que es bonita también de noche, pero de noche se transforma un poco en otras cosas. Digamos que puedes encontrar cualquier tipo de
consumible. Consumo, ¿no? Bueno, estamos en Medellín, si no lo habéis entendido, estamos en Medellín. Espérate a que un vendedor pase y te lo diga allá en la oreja, así queda más claro. Sí, hay bastante mercancía, tanto física como sentimental, hasta se venden los sentimientos. Sí, pues hay un turismo sexual bastante elevado. Pero espera, yo quería decir algo más, porque pues no queremos que resulte todo confuso, ¿no? Entonces quiero dejar claro que ahora el próximo video que van a ver probablemente va a ser el cruce del Darién, entonces ahí pues van a ver cómo lo hicimos, porque eso lo tenemos. Después habrá la entrada en Colombia, que también hay algún video que tenemos todavía, pero luego de esta ciudad que llegamos a Colombia hasta aquí a Medellín, todo eso está perdido. Entonces eso se lo podemos racontar, lo que hicimos, lo que vivimos, porque también hay unas peripecias, ¿no? Unas anécdotas muy buenas, muy bonitas, y entonces eso sí se lo podríamos racontar, pero luego ya los videos van a retomar su curso, su orden, así como estábamos publicando cada miércoles en orden del viaje, pues a partir de aquí, ¿no? A partir de Medellín. Entonces así como para que lo tengan presente, que ahora estamos acá en Medellín, pero vamos a retomar de ahí desde el Darién. Medellín nos está encantando, nos ha encantado hasta ahora, pero es hora de arrancar camino. Y también mientras vayamos editando esos videos que tenemos ahora, estábamos pensando si sería buen momento, si les interesa, para hacer algunos videos más técnicos, tipo como presentando a lo mejor la bicicleta, qué modelo es, por qué la elegimos, o el material que tenemos de camping, es decir, como para acampar, o lo electrónico también, lo que usamos para grabar. No sé si hay algunas cosas así que vean que da sujeto a un video para que le expliquemos un poco todo, pues también nos lo pueden decir y a lo mejor vemos si podemos ir haciendo eso en esas próximas semanas, ¿no? Y como has podido entender, somos muy principiantes. Es un mundo que solo estamos descubriendo ahora, y esta es una caída, es un error muy grande por el afecto que le teníamos a estos vídeos, estos recuerdos que hemos construido en el tiempo, en bicicleta además. Es una caída que nos permite no hacer errores en el futuro, pues menos mal, digamos, entre lo que cabe, que nos ha pasado ahora y que no nos iba a pasar cuando ya habíamos terminado la travesía. Queda aún mucho por hacer, aún mucho para crear estos recuerdos que tanto queremos, este contacto con la gente que conocemos en este continente maravilloso. Es un error muy grande que nos ha dado una enseñanza para no repetirlo en un futuro. Pues nosotros os damos las gracias, otra vez disculpa por no haber mostrado su país. Sí, no, a toda la gente de Centroamérica, de Costa Rica, de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Rica, he dicho, Panamá, es decir, todos esos países que lo hemos pasado de maravilla, de verdad. Hemos pedaleado absolutamente todo el recorrido. Y... Sí, también porque era plano. Sí, eso entonces sí. era factible. No, pero la sí, verdad... si queréis saber las anécdotas, que hay muchas anécdotas. No, la verdad necesitamos que nos carguen ahí. Los leemos en los comentarios, díganos qué prefieren, que borremos página, que retomemos el viaje donde estamos, que sería acá en Medellín, y lo que pasó, porque no hay imágenes. O igualmente, a pesar de no tener imágenes, si les interesa que hagamos algún tipo de mapa interactivo para mostrarles por dónde pasamos, si tenemos algunas fotos, por ejemplo, de dónde acampamos, la gente que conocimos, lo que comimos, no sé, cositas así que les racontaríamos acá como hablando a la cámara, como estamos haciendo. Eso sería lo que pensamos, ¿no? Sí. Es lo... También para nosotros, ¿sabes? Como melancólicos en una bola para acordarnos todo lo que hemos pasado y después cerrar la página y seguir adelante y a ver si llegamos hasta Argentina.
Sí, porque al final estamos un poquito más de la mitad del camino, ¿no? Muchas veces leemos mensajes de gente que nos pregunta cuándo llegan por acá o ya están en Francia, ya están en Italia y no, estamos a mitad camino y pensar que nos fuimos hablando de que nos íbamos por 1 año y medio y ya pasó más de un año y medio. 2 años van. Y estamos lejos de llegar y seguimos teniendo las ganas. Pero sí hay golpes así que pues que te dan un bajón, pero después tenemos que estar también consciente que es un daño material, no hay tampoco que extrapolar los problemas, lo más importante es que en salud estemos bien. También hemos recibido muchos mensajes durante pues esos días ausentes de gente preocupados, se lo agradecemos y nos pedimos también disculpa por si están pensando que nos hayan pasado algo grave, algo malo físicamente hablando, pues no es el caso, estamos bien. Pero, es la vida, sí. Hay altos y bajos y esto es un bajón. Y siempre decimos, el que no hace nada no le sucede nada, ¿no? Es una putada, pero es lo que hay, Pues les damos las gracias por estar, por animarnos, porque lo necesitamos ahora mismo. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Pues Un abrazo sí, fuerte. vamos hablando. Chao, chao.